El programa Todos Aprender les da la bienvenida al módulo de profundización en evaluación, el cual hemos llamado Criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. El propósito de este módulo está direccionado a ofrecer orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación como herramienta útil de planificación y organización de lo que se espera que el estudiante desarrolle, ya que hace evidentes los desempeños y permite que estos sean fácilmente comprensibles para profesores, estudiantes y padres de familia. En el marco del programa Todos Aprender se han motivado cambios en la concepción didáctica del aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, es evidente la necesidad de impulsar una profunda transformación en la evaluación educativa. Se reconoce que si la práctica de evaluación no se modifica, los cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión. Tal cambio en la evaluación debe hacerse en un marco interpretativo que permita explicitar lo que se espera del estudiante en términos de desempeño. El aprendizaje del modelo educativo por competencias se define como un proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona que va desde su desarrollo en habilidades o talentos para continuar desarrollándose en competencias, experticia y virtuosismos, en la que cada conversión se aprende qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, permitiéndole relacionarse con el mundo de una forma más perspicaz. El decreto 1290 del 2009, en su artículo 4, orienta sobre los aspectos que debe contener el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El primer numeral de este artículo corresponde a los criterios de evaluación. Podemos definir criterios de evaluación a aquellas afirmaciones explícitas que precisan modalidades a través de las cuales el evaluador considera poder delimitar el grado y tipo de aprendizaje alcanzado por el evaluado coherentemente con un proceso de enseñanza de aprendizaje establecido. Eso lo dice Fandiño en el 2006. Esos criterios parten de una reflexión sobre plan de área dada la naturaleza de cada objeto de estudio. Los criterios de evaluación actúan como descriptores que orientan los desempeños en el proceso de formación, facilitan la toma de decisiones para valorar el proceso formativo, permiten identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Deben estar en concordancia con respecto a lo que se desea observar. Estos permiten seleccionar cuáles son los aspectos que se evaluarán y ayudan a la identificación de los desempeños que desean verificar. Asimismo, la definición de estos criterios exige que el docente tenga un conocimiento profundo y global del área a evaluar para poder establecer los descriptores. Los elementos que deben contener los criterios de evaluación son los siguientes. El primero es la selección de los aprendizajes. Los aprendizajes seleccionados desde los referentes de calidad educativa y los documentos orientadores, las mallas de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje sirven de guía para la construcción de acciones didácticas que facilitan los desempeños que pretendemos observar en los estudiantes. Se recomienda planear la evaluación a través de las preguntas: ¿qué desempeño deseo observar a partir del aprendizaje propuesto? ¿Cuál es el aprendizaje seleccionado que evalúo? ¿Qué evalúo? Otro de los elementos que se deben tener en cuenta para diseñar los criterios de evaluación son los conocimientos. Tenemos dentro de los conocimientos los aprendizajes declarativos, que son procesos cognitivos o de pensamiento que responden a saber qué y saber por qué. Deben evaluarse mediante pruebas orientadas a indagar acerca de lo que el estudiante sabe o conoce, los fundamentos de ese saber, los procedimientos más pertinentes y las opciones de modificación cuando se alteran los escenarios o condiciones. Los conocimientos procedimentales están orientados a saber cómo hacer algo, desarrollando capacidades cognitivas como la observación, el análisis, la síntesis y el razonamiento. También se debe tener en cuenta las actitudes, que es el dominio de los sentimientos y emociones, el desarrollo del gusto por el aprendizaje y la construcción de sentido por lo que se hace, asumiendo una posición proactiva y de disfrute frente al conocimiento que se construye. Ahí también tenemos que tener en cuenta los grados de desempeño. Se establece el desempeño que el estudiante debe ejecutar por niveles académicos. En este ejemplo tendremos las taxonomías como la taxonomía de Bloom, que sirve de orientación para establecer el grado de desempeño que se pretende evaluar, haciendo referencia a los distintos escalones de desempeño
que van de lo simple a lo complejo, desde el nivel de retención de conocimientos al de las operaciones mentales. Desde el decreto 1290 del 2009 se establecen 4 niveles de desempeño: el bajo, el básico, el alto y el superior. Estos permiten considerar la progresión de las actividades para la construcción de los criterios de evaluación. El ICFES los determina como niveles de desempeño en sus pruebas saber. Es necesario tener alternativas pedagógicas que orienten la relación de sentido entre los desempeños esperados y los aprendizajes seleccionados. La acción didáctica juega un papel fundamental en el desarrollo pedagógico del estudiante. Se recomiendan acciones en las cuales los estudiantes aprendan haciendo y construyendo a partir de ideas nuevas. Dependen de la pedagogía implementada por el docente. Las rúbricas de evaluación facilitan la valoración del desempeño del estudiante y sirven para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se puede considerar como una herramienta de evaluación formativa, cuando se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. Esto se logra en las siguientes situaciones: cuando los estudiantes se desinvolucran en el proceso de evaluación de su propio trabajo, el proceso de autoevaluación, en el trabajo de sus compañeros, o cuando el estudiante, familiarizado ya con la rejilla de valoración, participa en su diseño. De acuerdo con Tobón, en el 2013, las evidencias de aprendizaje son pruebas concretas y tangibles que permiten evaluar los criterios. También lo dice el ICFES en el 2015. Las define como los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Estos se clasifican en evidencias de conocimiento relacionadas con el saber y el comprender, saber qué se debe hacer y saber por qué debe hacerlo. Incluye el conocimiento de hechos y procesos, la comprensión de los principios y las teorías y maneras de utilizar y aplicar el conocimiento en situaciones cotidianas o en situaciones nuevas. Las evidencias de actuación permiten obtener pruebas de saber hacer, cómo el estudiante ejecuta, esa es la parte del proceso, una actividad, y al resultado obtenido, o sea, el producto, en donde pone en juego sus conocimientos, habilidades. Permite identificar los aprendizajes que posee y los que aún debe alcanzar. Las evidencias de producto, resultado que se obtiene del desarrollo de una actividad, que es un artículo, un objeto material o un documento o un servicio. Refleja el aprendizaje alcanzado y permite hacer inferencias sobre el proceso o metodología utilizado. Es necesario, para valorar el aprendizaje de los estudiantes, que se haga una triangulación de los 3 tipos de evidencias, de tal manera que la información inferida sea representativa del proceso, sea idónea y no tenga sesgos. El proceso de evaluación y su seguimiento, para que sea objetivo, requiere que se involucren todos los actores que convergen en dicho proceso. Es por ello que la heteroevaluación no es el único actor. La coevaluación y la autoevaluación toma un lugar preponderante en todo este proceso. Veamos un ejemplo donde se aplican los criterios de evaluación. Entonces tenemos los elementos como las acciones pedagógicas, los grados de desempeño y los descriptores establecidos, el tipo de evidencia que se va a recolectar y los instrumentos con los cuales se va a evaluar estos desempeños de los estudiantes. Observamos la estructura general para la elaboración de los criterios de evaluación para una metodología de formación remota, en alternancia o presencial. En la metodología de formación remota debemos hacernos algunas reflexiones que tienen que ver con cada uno de los elementos determinados como criterios de evaluación. Por ejemplo, en la parte de evidencias, las evidencias de aprendizaje que se envían con las guías son suficientes para emitir una valoración. Se propusieron tareas al estudiante que permiten valorar evidencias de producto o actuación. En la metodología de formación remota es necesario que se tomen decisiones por parte de la comunidad educativa sobre los criterios de evaluación establecidos. Es necesario determinar si hay información suficiente para emitir una valoración de los aprendizajes de los estudiantes, de tal forma que me proporcione información para consolidar y reorientar el proceso educativo. Y es necesario también establecer posibles opciones: el regreso a clases de forma
presencial o en alternancia, se pueden evidenciar los desempeños de los estudiantes a través de una prueba diagnóstica que permite identificar las fortalezas, las debilidades, los avances, los retrocesos para trabajar con esta información de manera participativa. Las evidencias permiten realizar un seguimiento y estrategias de apoyo para tomar decisiones en el proceso de enseñanza que responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y el efecto retroalimentador de la información docente-estudiante representa una noción de avance en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces es necesario realizar estas reflexiones para poder así tomar las decisiones. Agradecemos su participación en este módulo de evaluación y los esperamos en una próxima oportunidad.